en las ponencias. Vamos a empezar por Michoacán, con Edgar Guerra. Edgar Guerra es doctor en Sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, Región Centro. Es candidato al SNI, ha sido profesor en el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y ha realizado estancias de investigación en la School of Geography, Politics and Sociology de la Newcastle University. Está adscrito al programa de política de drogas del CIDE y realiza investigación académica en el área de Estado y Gobierno, política de drogas, organizaciones criminales, grupos armados y violencia política. Edgar, por favor. Gracias. Voy a usar este micrófono. Buenas tardes aquí a mis colegas, los saludo. Ha sido una excelente jornada de trabajo de mucho aprendizaje. Voy a ir rápidamente al tema de hoy por las cuestiones de tiempo. ¿Ya está mi presentación? Sí, gracias. La siguiente, por favor. Bueno, la presentación la he dividido en 5 apartados: antecedentes, pregunta, objetivo de investigación en la hipótesis de trabajo, métodos y fuentes, que son breves, y la parte sustantiva, que son los hallazgos en el tema del nuevo sistema de justicia penal, políticas de prevención de delito y policías. Termino con unas reflexiones acerca de los límites de este trabajo, las recomendaciones y las líneas de trabajo. Siguiente, por favor. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Michoacán? A mí me da mucho gusto estar en esta conferencia, tratar el tema de la violencia y de las debilidades institucionales, pero también se me hace sumamente irónico que hoy en día estemos hablando, después de 10 años de que inició la guerra contra las drogas en Michoacán en diciembre de 2006, que estemos hablando otra vez de Michoacán. 10 años de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal, y las tasas de violencia, los indicadores de violencia siguen subiendo y siguen con una tendencia creciente. Voy a hacer rápidamente una revisión de qué estamos hablando cuando hablamos de Michoacán, y ojalá se queden con esta imagen porque es una imagen sumamente fuerte. En Michoacán estamos hablando de la fusión del campo político con el campo criminal. Es decir, no podemos diferenciar, todavía hasta hace muy poco tiempo, entre los intereses que tenían los servidores públicos en distintos niveles, nivel municipal, nivel estatal, incluso a nivel federal, con respecto a las organizaciones del crimen organizado. Había una connivencia por acción u omisión entre políticos, funcionarios y criminales. Un ejemplo de esto es el destino que tuvo el gobernador interino de Michoacán en 2015, José Luis Reina, que hoy en día está en la cárcel precisamente procesado por delincuencia organizada o vínculos con los caballeros templarios. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Michoacán? Hablamos también de un tema desde el punto de vista de la sociología sumamente interesante, aunque definitivamente digamos lastimoso desde el punto de vista social. Hablamos de la evolución de las organizaciones criminales. En Michoacán vimos el tránsito de un modelo de la vieja escuela de traficantes de drogas, que todavía era aquel narcotraficante que departía alegremente en la plaza pública, que daba dineros para organizar las quinceañeras, que era conocido de todos y familiar de todo el mundo, a un modelo criminal en que las organizaciones criminales comenzaron no solamente a extraer la riqueza de la población a través de extorsiones, sino incluso a meterse en la vida privada de las personas, ¿no? Lo vimos en el caso de los caballeros templarios, un poco antes en el caso de la familia michoacana. Vimos entonces esta evolución desde los Valencia a los caballeros templarios, pasando por la empresa, los Zetas, la familia michoacana. Eso también vimos en Michoacán. ¿De qué otra cosa hablamos cuando hablamos de Michoacán? Hablamos de la fragmentación y la diversificación de las actividades criminales. Fragmentación, sabemos que hay factores exógenos, la intervención de las Fuerzas Armadas, que llevaron a pulverizar hasta cierto punto en el 2013, 2014 a la organización de los Caballeros Templarios. Y hoy en día vemos pequeños grupúsculos, pequeños grupos peleando entre sí por el control territorial. Pero la fragmentación territorial también tuvo como consecuencia la guerra interna entre los distintos cárteles. No por casualidad, 2016 fue el año con la tasa de homicidios más alta en la historia de Michoacán. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la violencia en Michoacán? Hablamos no solamente de cambios cuantitativos en la tasa de homicidios, sino también, y esto es muy importante, de cambios cualitativos. En Michoacán comenzaron los decapitamientos en 2006, también comenzaron a proliferar las narcomantas famosas. En Michoacán la violencia adquirió un carácter de brutalidad criminal. ¿De qué hablamos también en Michoacán cuando hablamos de violencia? Hablamos de asesinatos y de homicidios
de gente con reconocimiento social, de ciudadanos, por ejemplo, periodistas que sufren la violencia contra la prensa, de clérigos que han sido asesinados desde el 2006, pero también de representantes de la sociedad civil e incluso de funcionarios, no solamente de policías o de directores de seguridad pública, sino también de presidentes municipales. Hablamos también de efectos colectivos, hablamos de desplazamiento, de violaciones a derechos humanos, de desapariciones forzadas. Y hablemos, y esto hay que decirlo, y es muy importante en términos de políticas públicas, también hablamos de la fusión entre el campo social y el campo criminal, es decir, de cómo las organizaciones criminales se han anclado en la vida cotidiana de poblaciones enteras en Michoacán, y hoy en día es muy difícil romper este vínculo vicioso entre ciudadanos y entre criminales. Esto es Michoacán hoy en día, 10 años después de que inició en esta entidad la guerra contra las drogas. Entonces tenemos por un lado violencias de distinto género, no solamente violencia criminal, hay violencia de género, violencia en las escuelas, violencia institucional, pero también tenemos una debilidad estructural en nuestras instituciones. Por un lado, fallas sistémicas, es decir, no tenemos recursos, no tenemos mecanismos de rendición de cuentas fiables, etcétera. Por otro lado, también tenemos vicios, como es la captura institucional, ¿no? Es cuando los funcionarios públicos responden a intereses de grupo, que no necesariamente son los mejores, sabemos, en vez de responder al interés colectivo, ¿no? Son capturados por los auditones. ¿Cómo es posible la vida cotidiana? Entonces, en este contexto de violencias y en este contexto de debilidad institucional. Esa foto la tomé hace unos meses en Apatzingán, que es una comunidad que trata de reconstituirse, de hacer otra vez vida cotidiana, aunque es muy difícil en estos contextos. Bueno, esa es la pregunta que anima este trabajo, ¿no? ¿Por qué, a pesar de que ha habido muchos cambios institucionales en todos los niveles de gobierno, sigue la violencia creciendo? Tuvimos una comisión para la seguridad y el desarrollo integral en el estado de Michoacán, ¿no? En 2014, en el contexto del lanzamiento de las autodefensas. Tuvimos ya un cambio de gobierno en 2015 con la llegada de Silvano Aureoles y hemos visto también cambios institucionales en el nuevo sistema de justicia penal, en políticas de prevención del delito, en el mando único, etcétera. Pero nada funciona, pareciera ser. Entonces nos hicimos dos preguntas, una descriptiva y una más explicativa. ¿Qué cambios institucionales tenemos? Y dos, ¿cómo se han implementado estos cambios a nivel estatal? La idea es entender cómo estos cambios, bien o mal hechos, inciden en las violencias en el Estado. Y tenemos una hipótesis de trabajo, y es, la implementación de políticas públicas implica procesos de adecuación y reingeniería institucional complejos, que rebasan la capacidad institucional y no siempre cuentan con voluntad política. Entonces, en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, de políticas de prevención de delito y de mando único policial en Michoacán, se generaron estas brechas de implementación, se agudizó el problema y se produjeron efectos no deseados. Tenemos una hipótesis alternativa que es que los indicadores de violencia obedecen a otros factores y no solamente a la mala implementación de políticas públicas. De datos utilizamos INEGI, todos los que sabemos, hicimos también trabajo etnográfico, utilizamos informes, revisamos leyes, reglamentos, etc. Vayamos a los hallazgos. En términos de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, eso es en Tepalcatepec. Bueno, el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán se implementó en un contexto social sumamente crítico. Por un lado, hay una desconfianza tremenda hacia las instituciones de impartición y procuración de justicia, lo cual no es nada casual, ¿no? Evidentemente, la desconfianza hacia las instituciones, hacia las policías, aumenta cuando se trata de policías locales, ¿no? Porque estas están inmersas en las dinámicas cotidianas y en las denuncias de violencia, etc. Entonces, hay poca confianza en las instituciones, si bien ha aumentado de 2011 a 2016 la confianza en las mismas, pero aún así es insuficiente. La mitad de la población no confía. Tenemos también un contexto en el que tenemos una fuerte o una grave cifra negra de hechos delictivos en Michoacán, ¿no? En el 2016, por ejemplo, si bien la confianza aumentó a 52.72%, los delitos la cifra negra de delitos sigue siendo sumamente alta. No se están denunciando. Y también tenemos un contexto de enorme impunidad en Michoacán, ¿no? De acuerdo al índice de impunidad de la Universidad de las Américas, en Michoacán se registra un 67.7, mientras que a nivel nacional es 75.7. En 2014, por cierto, fue cuando la gente en Michoacán tuvo una mayor o declaró una mayor percepción de inseguridad. Es cuando declaró sentirse más inseguro en la entidad.
cosa que tampoco es ilógica, dado que durante ese año se registró las batallas más fuertes del lanzamiento de las autodefensas, que aquí todo el mundo recordamos. Entonces, en este contexto empieza a implementarse el nuevo sistema de justicia penal. De acuerdo a los propios instituciones de monitoreo de este sistema y de su proceso de implementación, Michoacán se encuentra reprobado o casi reprobado. Tiene una calificación de medio alto en los distintos ejes estratégicos, ¿no? 6.8 frente al 8 a nivel nacional, 5.5 en reorganización institucional, por ejemplo, frente al 7.9 nacional. Entonces, está fallando de la manera en que se está implementando el sistema a nivel estatal. Vayamos a otros números, voy a leer solamente 2 cifras. De acuerdo a la ONU, que todos lo sabemos y lo han platicado, se recomienda 300 elementos policiales por cada 100,000 habitantes. En Michoacán tenemos 100.23, lo cual podría ser no tan mal. Hay algunos lugares, por ejemplo, en Apatzingán, en donde tenemos más abajo de 80, por ejemplo. Entre jueces y magistrados tenemos 3.2 por cada 100,000 habitantes en la entidad, cuando la ONU recomienda 17. Eso es en términos de infraestructura y recursos humanos, ¿no? A pesar del lanzamiento de las autodefensas, a pesar de la guerra tan fuerte que se tuvo entre 2013 y 2014, aún no son suficientes tampoco, por ejemplo, los centros de control y confianza, los centros de comando, etcétera. En 2015, en el contexto de las campañas estatales, una promesa fue, por ejemplo, el cuartel de policía y gobierno en Apatzingán. En 2016 se ratificó ese compromiso de gobierno, ya como compromiso de gobierno, y hoy en día, en 2017, todavía no pueden entregar este centro. Estas son unas fotografías que tomé hace unas semanas. Apatzingán tiene 130,000 habitantes más o menos, debería de tener 390 elementos policiales, pero en realidad tiene 80. 35 están en la academia, pero esos 80 que se juntaron ha sido muy difícil porque los jóvenes no quieren ir a la policía de Michoacán y de entregar su CV para trabajar ahí, no sé por qué. Y el gobierno municipal tampoco está haciendo gran cosa para superar este déficit. Pero sigamos con la implementación. Ahora vayamos a la capacitación de los funcionarios públicos en el nuevo sistema de justicia penal. Empezaron capacitando mucho a los jueces, por ejemplo, a nivel estatal, a jueces y magistrados. En el 2014, que es la barra gris, se capacitó incluso a más magistrados de los que había, 106.29. Ya en el 2015 la cifra bajó y en 2016 solamente el 14% de los magistrados y jueces se ha capacitado en el nuevo sistema de justicia penal. Pero estas cifras son sumamente preocupantes cuando nos vamos a los mandos medios o incluso a niveles más bajos en la jerarquía institucional. Por ejemplo, a los personal operativo de los cuerpos, de los órganos jurisdiccionales, durante 2014 no se les dio ningún curso e incluso durante 2015 solamente se capacitó al 21,13% y en 2016 al 15,01%. Y finalmente vayamos a unos indicadores más que son los de capacitación presencial y capacitación en línea. Los de capacitación presencial, pues todos aprobaron porque no había un criterio de calidad, sino un criterio simplemente de eficiencia terminal. Es decir, si todos acudían a las clases, pues estaban aprobados. En la capacitación en línea sí hubo algunos criterios, pero ahí los funcionarios que tomaron el curso, 217 aprobó de 497, 43 no aprobó, 188 no presentaron evaluación final y 49 no existe registro de resultado final. Esos son solamente algunos datos que ilustro, que consideré relevantes en la presentación. En el documento tenemos muchísimos más acerca de cómo se está implementando mal este nuevo sistema de justicia penal en la entidad. Vayamos entonces ahora a las políticas de prevención de delitos. Bueno, tenemos que, como comentaba hace rato, 2016 fue el año en el que se dispara de manera significativa la tasa de homicidios en Michoacán. De hecho, es la más alta en los últimos 20 años, ¿no? Se incrementó 53.49 con respecto al año anterior, ¿no? Hubo una baja significativa un poco en 2013, 2014 en el contexto del alzamiento de las autodefensas, pero en 2015 y 2016 comenzó a aumentar. Hola. Gracias. Bueno, aquí vemos la tasa de homicidios por género. Vemos que evidentemente hay una diferencia entre los hombres y mujeres. Supongo que tiene que ver con que ellos se
involucran más en el crimen organizado, que es la de arriba, y además corresponde muy bien con los diferentes momentos de la guerra contra las drogas en la entidad. 2006 cuando inicia, 2010 por ejemplo, 2009 cuando se consolida la familia michoacana frente a los Zetas, y luego ya un poco más arriba a partir de 2015, ahora en este nuevo contexto criminal. Nos pusimos un poco a investigar qué estaba pasando con los homicidios de mujeres. Vimos que en 2016, por ejemplo, aumentó la tasa de manera considerable. De hecho, es el año en el que se registra un número de homicidios muchísimo más alto en los últimos 16 años. Estos fueron aproximadamente 124 homicidios de mujeres. Lo preocupante, y es lo que queremos un poco enfatizar aquí, es que de estos muy pocos se tipificaron como feminicidios. A pesar de que hay varios criterios para tipificar un homicidio de mujer como feminicidios, en el INEGI solamente te encontramos un indicador que es el de violencia familiar. Si nos vamos a 2016, donde encontramos 124 homicidios de mujeres, y vemos que 4.5% de ellos presentaron violencia familiar, es muy posible que estos hubiesen sido tipificados como feminicidios, pero no fue así el caso. Si nos vamos a la siguiente tabla, por favor, vemos, por ejemplo, otra vez estos números. Vayámonos a 2015. Hubo 88 homicidios de mujeres. De estos fue muy probable que al menos 8 o 7 se hubiesen tipificado como feminicidios. Sin embargo, solamente de 3 de ellos se abrió una averiguación previa como tal. Solamente de uno de ellos se siguió un proceso y de ninguno de esos hubo una sentencia acusatoria. Esto, te insistimos, tiene mucho que ver con la forma en que se está tipificando el delito y nuevamente tiene que ver, por supuesto, con la capacitación del personal, digamos, operativo de tierra, entre otros factores, pero nosotros estamos observando únicamente esta. Vayamos a la impunidad. Voy a leer nada más las cifras rápidamente. Es el siguiente cuadro, por favor. Gracias. En 2015 hubo 743, un estimado de 743.017 hechos violentos. De estos, solamente 20.813 se abrió una averiguación previa. De estos, fueron sujetos a proceso 12.879. De estos, 1.392 sentencias condenatorias. En otros términos, en 2015, de 743.017 delitos, ¿no?, el estimado, 0.19% recibió una sentencia condenatoria. Finalmente, son números ahí que nos hacen reflexionar acerca de qué rumbo están tomando las políticas de prevención de delito en la entidad. Finalmente, reviso rápidamente la cuestión de las policías. Como sabemos, en 2013, todo Michoacán y de hecho el país entero presenció el nacimiento o el alzamiento de las autodefensas, un grupo de ciudadanos que tomó las armas en sus propias manos para defenderse de la organización criminal de los Caballeros Templarios. En 2014, el gobierno federal llegó a un acuerdo con este grupo para institucionalizarlos, para formalizarlos como grupo armado y que, junto con el gobierno federal, ejercieran funciones de seguridad pública en la entidad, en Tierra Caliente, concretamente en Tepalcatepec, en Buenavista, etcétera. Funcionó, se inventaron ahí una institución que era la Fuerza Rural Estatal, la Policía Fuerza Rural Estatal, y hubo voces críticas que dijeron que era muy probable que grupos armados, que intereses no siempre de los mejores, se filtraran a la institución, que criminales pues formaran parte de esta nueva policía. El gobierno argumentó que había muchos mecanismos de control, confianza, etcétera. Y la policía funcionó 2 años, de 2014 a 2016. Me fui a hacer trabajo etnográfico a Tepalcatepec, a la región de Tierra Caliente, y empecé a investigar la historia de las organizaciones criminales y cómo se había dado este proceso de institucionalización de las fuerzas, de las autodefensas en Fuerza Rural Estatal, en policía. Y encontré cosas muy interesantes, pero solamente voy a mostrar una. Pude reconstruir la cadena de mando en Tepalcatepec, una población de 100,000 habitantes más o menos, pude reconstruir la cadena de mando de los Caballeros Templarios. Abajo había cierto apoyo comunitario y cierto conflicto, ¿no?, evidentemente. Arriba, digamos, el primer contingente de criminales eran los llamados halcones o punteros, ¿no?, chicos que se dedicaban a cuidar las entradas y salidas y hacer las veces de vigías. Arriba de ellos había 3 cuerpos o 4 grupos de sicarios.
y más arriba, digamos, la dirección operativa del grupo de los Caballeros Templarios en Tepalcatepec. El guerrero, el jitomate, con una especie de asesor que se llamaba el Toro, y finalmente arriba el chicano. Esa era la estructura de los Caballeros Templarios en 2012-2013 en Tepalcatepec. Cuando se alzan las autodefensas y empiezo a hacer entrevistas, me doy cuenta, la siguiente, por favor, que la estructura operativa o la cadena de mando es similar. Evidentemente cambian los nombres, pero las funciones se mantienen y el anclaje entre las principales estructuras con la vida comunitaria también se mantiene. Entonces tenemos abajo un cierto apoyo comunitario, después más arriba los cuerpos de autodefensas, luego los grupos que coinciden con el número de grupos de sicarios que había antes, ¿no? Aquí son brigadas de comandantes de autodefensas, arriba un comandante con un asesor también, el comandante, voy a decir su apodo porque además es público, que se llama el comandante Tilín, y arriba el Consejo Ciudadano, es decir, el consejo formado por ciudadanos que de alguna u otra manera daban recomendaciones de qué se debía de hacer en términos de seguridad en la población de Tepalcatepec. Cuando llega el convenio con el gobierno federal y las autodefensas se formalizan y pasan a la vida institucional a través de la figura de Fuerza Rural Estatal, la siguiente por favor, nos damos cuenta que la cadena de mando viene siendo exactamente igual, con los mismos elementos además, ¿no? Abajo cierto apoyo comunitario, arriba los elementos de la fuerza rural, después los grupos de comandantes. Los grupos de comandantes necesariamente eran 3 o 4 porque son 3 o 4 entradas al pueblo, entonces se dividían adentro, así, ¿no? El comandante con asesores, ¿no? Que eran los mismos que habían sido asesores cuando eran autodefensas, y el Consejo Ciudadano que seguía criticando o normando, tomando algunas decisiones de política de seguridad. Sin embargo, también se crea una estructura paralela de poder, porque en efecto los mecanismos del Estado mexicano de control y confianza sí funcionaron hasta cierto punto y muchos autodefensas no ingresaron a la Fuerza Rural Estatal, pero no se quedaron con las manos cruzadas. Lo que hicieron fue hacer las veces de vigilantes sin credencial, sin licencia, sin pertenecer a las instituciones, sin uniformes, pero que deambulaban por el pueblo con una pistola y que decían, yo tuve la oportunidad de charlar con ellos y dar rondines en el pueblo, y que decían, sí, nosotros fuimos autodefensas y por eso mismo tenemos la autoridad y la legitimidad para seguir vigilando el pueblo, aunque no tengamos una credencial ni un respaldo institucional. Entonces, nada más para, gracias, la siguiente, nada más para concluir, los mecanismos, ¿no?, de control y confianza en esta entidad, en esta región de Tierra Caliente, fallaron y siguen fallando hoy en día cuando se implementó el nuevo modelo de justicia penal. Termino entonces nada más con algunas recomendaciones que quizás pueda ampliar más adelante durante las preguntas y agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Es muy interesante que se van repitiendo los temas en las mesas, no solo porque se los pidieron, sino porque estamos viendo que las fallas en la implementación del nuevo sistema de justicia se están repitiendo en varios estados. Y apenas es el primer estado en el que sale el tema de los controles de confianza para las policías, pero me imagino que también es un tema que recurrentemente está fallando un poco en la implementación. Vamos a escuchar ahora acerca del estado de Guerrero con Juan Camilo Pantoja. Juan Camilo es maestro en Ciencia Política por el Colegio de México e historiador por la Universidad Nacional de Colombia. Su interés académico se ha centrado en los temas de cultura política en los sectores subalternos y los costos políticos de la violencia del crimen organizado. Para obtener el grado de maestro presentó una tesis titulada La lógica de la violencia criminal en Guerrero 2002 a 2012, un estudio de caso. En esta tesis analizó a profundidad las distintas formas de la violencia a la que recurrieron las organizaciones criminales en Guerrero. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos. Mi presentación, espero no decepcione, yo el año pasado tuve la oportunidad de presentar un diagnóstico sobre Guerrero, ahí presenté un análisis más sobre las tragedias de la violencia en Guerrero, derechos humanos, etc. Entonces aquí traté de ir al trasfondo de esa primera presentación, que era una crítica a la política prohibicionista, al régimen global de drogas, que en el caso de Guerrero se traduce en un elemento muy sencillo. Se trata
de la política que busca que en estos estados o territorios como en Guerrero, donde se cultiva coca, donde se cultiva amapola, se busque empezar por ahí a eliminar la posibilidad de que salga, ¿no? Entonces la idea es atacar la oferta desde su momento de producción. El problema es que esta política tiene una cantidad de consecuencias nefastas, que es un poco lo que quisiera explicar y por qué quisiera llevar la discusión a qué sería eso, lo que tendríamos que pensar a repensar, ¿no? La organización de la presentación es, básicamente voy a presentar un diagnóstico sobre la situación de violencia e inseguridad en Guerrero a partir del comportamiento de los delitos de alto impacto. El segundo paso será ver cómo han respondido las autoridades frente a esta situación de violencia e inseguridad. La tercera parte busco hacer un diagnóstico, pero ya en este caso es propiamente los efectos de la política de drogas en Guerrero. Se ha logrado dos objetivos que eran básicos, ¿no? Reducir la oferta de drogas y eliminar o controlar el crimen organizado. Y ya por último viene la parte más sustancial de la presentación, que es retomar, analizar, presentar un poco la propuesta que ha estado circulando más o menos hace un año y algo respecto a regular el cultivo de amapola en Guerrero para fines medicinales. Y ya después vendrá la conclusión. Entonces, listo. Vamos a empezar con el diagnóstico. La siguiente, por favor. Estas son las cifras de secuestros y extorsiones en Guerrero. Estas son las cifras más alentadoras, entendiendo por ello que si 2017 termina como se ha venido comportando hasta mediados de año, podremos hablar de una reducción tanto en los secuestros como en las extorsiones. En el caso de las extorsiones, de 2015 al 2016 se presentó un aumento, ¿no? Lo que sugieren las cifras hasta ahora es que para el 2017 se van a reducir. En el caso de los secuestros, como pueden ver desde el 2013, hay una tendencia constante a la baja y ya ahorita en el 2017 estamos a la mitad de su momento alto, el momento en el que tuvo su máximo histórico. El gran problema con estas cifras es que, al menos en el caso de las extorsiones, como lo sugiere la encuesta de victimización, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, está más o menos en el 98-99% en el caso de Guerrero. Entonces esto básicamente sirve para indicar tendencias, pero no necesariamente nos refleja la realidad. El segundo dato un poco desesperanzador es que, como pueden ver en este cuadro, si uno mira el promedio de denuncias por secuestro que hubo entre el 2005 y el 2010, son 33 más o menos cada año. 2014, 2016, que es en teoría el periodo en el que ha mejorado la situación, el promedio está en 115, ¿no? Entonces todavía estamos muy lejos de las cifras que se presentaban, digamos, en ese periodo previo al estallido de la gran violencia. El caso de los homicidios dolosos, que es como la cifra que más generalmente se usa para indicar violencia, pues la situación es bastante preocupante, ¿no? En el 2012 llegó a su máximo histórico. En teoría, a partir de ahí tendría que empezar a bajar y fue lo que sucedió en el 2013 y en el 2014. Pero a partir del 2015 ha empezado a subir estrepitosamente otra vez los homicidios. Supongo que han escuchado que junio fue el mes más violento en lo que lleva las estadísticas e historias del secretariado, que son desde el 97. Y en el caso de Guerrero, si la tendencia que ha mostrado el comportamiento de los homicidios hasta mitad de año, la cifra final sería aproximadamente de 2.322 homicidios dolosos, lo que significaría que está por encima de 2012, que fue el año más violento hasta ahora en Guerrero. Todo esto para indicar, pues, que la violencia, a pesar, como decía el compañero Guerra, a pesar de llevar 10 años de la estrategia o la llamada guerra contra las drogas, que en teoría debía controlar estos problemas, pues no solo no ha funcionado, sino que, pues, al parecer no va a funcionar en el futuro cercano, ¿no? Ahora, esta gráfica, un poco lo que les quería mostrar era la dispersión de los homicidios, básicamente para no demorarme mucho.
En el 2011 hubo 18 municipios con 0 homicidios. En el 2016 solo fueron 5 municipios con 0 homicidios. En el 2011 hubo 49 municipios que presentaron entre 1 y 20 homicidios. En el 2016 fueron 59 municipios. Y en el caso de los municipios que tuvieron entre 21 y 100 homicidios, pasaron de 10 en el 2011 a 14 en el 2016. Esto simplemente para indicarles que no simplemente se trata de que la violencia aumente en los lugares donde ya hay violencia, sino que progresivamente lo que ha ido pasando es que la violencia ha ido alcanzando cada vez más espacios del territorio, ¿no? Básicamente ese es el diagnóstico, ¿no? Yo, como les explicaba el año pasado, los efectos de la violencia no se pueden reducir a esto, a secuestros, a extorsiones, a homicidios. Efectivamente, hay un sinfín de tragedias que digamos, traté de desarrollar hace un año. Aquí lo que quería mostrarles, digamos, es un poco un pantallazo de lo que es más claro que no ha funcionado la estrategia de seguridad y que pues parece que no va a funcionar. Ahorita vamos a ver un poco la respuesta de las autoridades, un poco a grandes rasgos, ¿no? La estrategia de seguridad, básicamente la que está en curso ahora, fue la que se planteó en septiembre del 2016 por parte del gobierno federal, que era atender a los 50 municipios más violentos del país, que en teoría agrupaban la gran mayoría de los homicidios dolosos en todo el país. En Guerrero eso significó priorizar 5 municipios: Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Coyuca de Benítez e Iguala. Lo único raro que pasó en Guerrero es que Zihuatanejo tiene más homicidios que Coyuca de Benítez, pero por alguna razón excluyeron a Zihuatanejo y decidieron incluir a Coyuca de Benítez. No hay muchos detalles operativos sobre cómo funciona la estrategia de seguridad. Lo único público es que llegaron 300 elementos del ejército adicionales y que la base operativa van a ser 5 bases de operaciones mixtas. Eso es como lo que se sabe. Esta estrategia ha sido criticada, entre otras cosas, porque se basa en la cifra de homicidios absolutos, no en tasas. Entonces, los municipios con más población, que por su naturaleza presentan más homicidios, son los que terminan siendo priorizados y no necesariamente aquellos que concentran más la violencia. Pero bueno, más allá de eso es evaluar si funcionó o no funcionó la estrategia de seguridad. Entonces, para evaluarlo, básicamente lo que hice es tomar los 10 meses previos a la estrategia de seguridad y compararlo con el comportamiento de la tasa de homicidios en los 10 meses posteriores a la estrategia de seguridad. En teoría, si la estrategia funcionó, los 10 meses posteriores deberían mostrar una reducción de los homicidios. Una aclaración, ni el gobierno federal ni las autoridades estatales han explicado cuál era el tiempo a partir del cual se debería empezar a ver la reducción de homicidios, o en fin, no aclararon muy bien los objetivos de la estrategia. En cualquier caso, el balance es negativo. Dentro de los 5 municipios en total, la tasa de homicidios previo en los 10 meses anteriores fue 79,16 por cada 100.000 habitantes y aumentó. Entonces, de entrada, digamos, se podría decir que la estrategia fracasó. El caso de Acapulco mejoró, efectivamente, la tasa de homicidios se redujo, pasó de 94,37 a 83,39. Pero, digamos, si ven ahí el caso de Chilapa, es el caso más preocupante, porque su tasa de homicidio sencillamente se disparó. Y lo mismo ocurre tanto en Chilpancingo como en Coyuca de Benítez. En el caso de Chilapa pasó de 58 a 84. Casi que se dobló la tasa de homicidios después de la estrategia de seguridad. Entonces, no sé, el balance sencillamente es negativo. La siguiente, por favor. Las otras estrategias, digamos, las que han mencionado aquí, un poco en términos de justicia, ha sido la implementación de la reforma del sistema de justicia penal. Yo no quisiera entrar, digamos, como mucho en los detalles. Básicamente las evaluaciones son mixtas, que se ha avanzado en unas cosas, que se han empeorado en otras. Yo simplemente anotaría 2 cifras, ¿no? Primero, la cifra negra en Guerrero, según la encuesta de victimización del 2016, fue de 97,5%. Esto sencillamente es la cifra más alta desde que se viene registrando la ENVIPE en toda la historia de Guerrero. Y segundo, Guerrero es el primer, digamos,
tiene la peor cifra negra en todo el país, ¿no? Un récord que lleva desde el 2011, a excepción de un año que lo superó San Luis Potosí, ¿no? Y la otra cifra es la de impunidad directa, que es básicamente el número de delitos ocurridos, en este caso homicidios dolosos, sobre condenas, que en el caso de Guerrero alcanza 94,1%. En el texto vienen un poco, recojo recomendaciones de los especialistas sobre el tema, pero estas cifras son básicamente para indicar que pues, no está funcionando muy bien. En el caso de la policía, básicamente lo mismo. La desconfianza en la policía estatal y en la policía municipal sigue siendo muy alta. Y en términos del sistema de evaluación, de control y confianza, que es en teoría lo que más ha avanzado, persiste un gran problema, y es que hay un gran número de policías que todavía están pendientes de aprobación, bien porque nunca han sido evaluados o porque su evaluación ya perdió vigencia o que reprobaron, pero aún siguen siendo elementos activos. Ese sigue siendo el gran problema del sistema del control y confianza, que no hay mecanismos para retirar al personal que reprobó estos exámenes. Y un tema que se ha discutido aquí, que el Instituto Elisario Domínguez ha trabajado bastante, es el de la discrepancia, el del problema de las cifras oficiales. Básicamente, las cifras que más se usan para homicidios dolosos, debido a que son las que están más al día, digamos, para los investigadores, pues primero no conocemos muy bien la metodología para su registro. Dos, hay varias cifras disponibles que no sabemos muy bien a qué hacen referencia, ¿no? En términos de carpetas de investigación y número de víctimas. Y tercero, hay un gran problema de subregistro. Eso sí, digamos, en el caso de Guerrero al menos, hay suficiente evidencia de que en un cierto periodo la prensa puede registrar 700 homicidios en Acapulco y las cifras del secretariado indican que hubo 500, ¿no? Entonces, un poco en el texto, digamos, se retoman también recomendaciones de algunos especialistas sobre cómo se podría aumentar la confianza en las cifras. Listo. Ahorita es un poco el centro de esta presentación, un poco. La siguiente, por favor. Esta es la cifra de la producción de amapola en México con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Delito y el Crimen Organizado. Como pueden ver, pues, la producción de amapola sigue aumentando, a pesar de que en teoría esta política tenía como propósito eliminar la producción de amapola, ¿no? Llegamos a un máximo histórico de 26.000 hectáreas. Y en el caso de Guerrero, una disculpa, no hice la gráfica, pues básicamente es una situación similar. Sigue estando en niveles históricos. Básicamente en el 2015 se destruyeron 9.466 hectáreas. La destrucción no es propiamente un indicativo de producción, pero en este caso es lo más cercano que tenemos, ¿no? El otro dato importante ahí es que la participación de Guerrero dentro del total de hectáreas destruidas en el país se ha reducido, pero aún así, debido al aumento que ha experimentado el país en hectáreas, sigue siendo básicamente el mismo, no se ha modificado desde el 99, que es cuando hay cifras de la Sedena. Lo otro es que, para que tengan este dato, ¿no? En 1999, 3.000 elementos del ejército estaban dedicados a tareas de erradicación. En el 2015 fueron 11.560 elementos, ¿no? Básicamente podemos seguir aumentando elementos del ejército de erradicación y al parecer esa no va a ser la solución. Ahora se está fumigando, ¿no? En Colombia eso ya se ha experimentado y pues lo mismo, podemos seguir haciendo eso y al parecer pues nos vamos a seguir viendo pues los cultivos. Este mapa es la densidad por municipio de los cultivos erradicados. Ese punto verde que se ve ahí es porque en el 2006 ahí se concentró todas las hectáreas de amapola destruidas en Guerrero, ¿no? Para los puntitos amarillos es las hectáreas erradicadas en 2011 y los puntos rojos son las hectáreas erradicadas en 2015. Simplemente para un poco sugerir, ¿no?, que la política de erradicación o de fumigación pues no resuelve el problema, básicamente lo dispersa, ¿no? Y como pueden ver
hay pocos lugares de Guerrero donde, bueno, no, la verdad es que no, pues, pero se ha extendido bastante los cultivos de amapola. Bueno, en términos de crimen organizado es un gran tema, no tengo mucho tiempo pues para desarrollarlo, pero básicamente es que el resultado de la política de seguridad, como lo han planteado diversos expertos, fue fragmentar el crimen organizado, crear pequeñas, digamos, dar lugar al crecimiento de pequeñas células. Por eso el fiscal de Guerrero sugiere o estima en 50 el número de organizaciones criminales, pero bueno, son organizaciones que a los especialistas han llamado territoriales, mafiosas o mafioso-paramilitares. Básicamente lo que tienen de distinto a las otras grandes organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación es que son organizaciones que no tienen la capacidad operativa para hacer grandes operaciones de drogas, ¿no? Para exportar y eso. Entonces, por lo tanto, no tienen los mismos ingresos, requieren otro tipo digamos, se encargan es de los cultivos, de procesar y esto, y requieren complementar esos ingresos, y esos ingresos los complementan con otras actividades más predatorias, como el secuestro o la extorsión, y finalmente eso supone, digamos, que son grupos que dependen mucho del control territorial, por eso deben defender con tanta fuerza sus territorios, ¿no? Perder un territorio significa perder sus ingresos. Y tercero, esta necesidad de obtener ingresos y de control territorial altera un poco la manera en la que se relacionan con el poder político, ¿no? No me puedo extender aquí en ese tema, pero básicamente no se puede reducir simplemente a un tema de cooptación y ya, ¿no? La relación entre crimen organizado y la política es bastante compleja. Lo que podemos identificar básicamente es tres tipos de lógicas, ¿no? La primera es la tradicional, que es cuando el criminal le soborna o amenaza a las autoridades con el objetivo de que lo dejen tranquilo y puedan operar. En fin, es el crimen organizado quien paga y quien soborna y quien corrompe. La otra lógica es más dinámica, se trata un poco en el caso, digamos, en el que tanto las autoridades, hay un oligopolio de la coerción, que es lo que llama Duncan, es decir, tanto el Estado como el crimen organizado es capaz de ofrecer seguridad y de controlar a la población, entonces hay una especie de igualdad de condiciones, ¿no? Y entonces ahí básicamente depende un poco de la correlación de fuerzas quién somete a quién, pero hay un poco la idea de que funciona a los dos un poco el negocio. Y la tercera lógica es la más peligrosa, pero la que menos parece preocuparnos, porque finalmente es la que ocurre en las comunidades aisladas como las que hay en Guerrero, donde se cultiva amapola, y es donde básicamente quien tiene el monopolio de la fuerza pues son las organizaciones criminales que buscan controlar los cultivos o las zonas de tránsito, y son zonas en las que básicamente a los criminales ni siquiera pues les interesa mucho extraer rentas de